Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Vosotros, pues, escuchad la parábola del sembrador. Sucede a todo el que oye la palabra del reino y no la comprende, que viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado a lo largo del camino. El que fue sembrado en pedregal es el que oye la palabra y al punto la recibe con alegría, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es inconstante, y cuando se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumbe enseguida. El que fue sembrado entre abrojos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Pero el que fue sembrado en tierra buena es el que oye la palabra y la comprende. Este sí que da fruto y produce, unos 100, otros 60, otros 30. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, queridos hermanos. Aquí estamos en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo y hoy la palabra de Dios nos aclara muchas cosas en relación al texto de ayer, ¿verdad? Varias personas me escribieron pidiendo un poco de explicación de lo desconcertante de este texto de Mateo 13, 10 a 17, ¿no? Eso que oirán con los oídos sin entender, mirarán sin ver, etc. Quiere el Señor hoy entonces explicarnos la parábola del sembrador. ¿Qué significa la parábola del sembrador? Y con esto también nos permite entender el contexto de este capítulo 13, en el que el objetivo que el Señor tiene es que conozcamos las verdades del reino, pero sobre todo las podemos conocer en la medida en que escuchamos con atención la palabra de Dios, en la medida en que nosotros nos abrimos a la palabra de Dios. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, significa que viene el maligno y roba lo sembrado en el corazón del hombre. Eso es lo que está sembrado al borde del camino. Hay muchos hombres y muchas mujeres que se dejan robar la palabra de Dios. ¿Cuántas veces leemos y leemos sin entender? O escuchamos sin escuchar. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha y acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, son frágiles, son débiles. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas. Miren, hermanos, cuánta piedra hay en nuestro corazón, cuánta zarza hay en nuestra mente, es decir, cuántos enredos. Tenemos el corazón tan endurecido y tenemos tantos enredos como los de la zarza, que la palabra de Dios sucumbe en nuestra vida, que la palabra de Dios no llega a germinar ni a dar fruto entre nosotros. Sería conveniente que revisemos a ver en qué tenemos enredada la vida. ¿Cuáles son esos resentimientos, esos rencores, esas iras, esas soberbias, esos sufrimientos tontos que tenemos, que no son sufrimientos salvíficos, que nos enredan la vida? Y por eso no escuchamos la palabra de Dios, y por eso la palabra de Dios no llega a germinar y a crecer en nosotros. Que podamos, en ese pedacito del corazón en el que hay tierra buena, que la palabra de Dios germine y crezca en nosotros. Lo que quiere Dios es que la palabra crezca en nosotros. Hermana, hermano, tú que me escuchas y que tantas veces has leído la palabra de Dios, has escuchado la palabra de Dios y todavía aún estás sin entender, sobre todo sin vivirla, porque la palabra de Dios no es simplemente para entenderla racionalmente. Habrá gente brillante que hace comprensiones intelectuales de la palabra. No. La palabra de Dios es para hacer la vida, para que viva en nosotros y podamos compartirla con los demás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.